Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Estamos cada vez más cerca de llegar al objetivo del cálculo diferencial, que es realizar un estudio completo de funciones para poder obtener la gráfica de la misma. Hasta ahora hemos venido viendo todas las herramientas necesarias para llegar a este momento, ¿bien? Nos quedan ver algunas herramientas y empezaremos en esta clase a ver lo que sería el estudio de extremos, absolutos y relativos, crecimiento y descrecimiento de funciones. Vamos a comenzar en este video haciendo un breve repaso teórico sobre los conceptos necesarios para poder trabajar en los ejercicios, como así también vamos a ver algunos tips para poder trabajar posteriormente en los ejercicios. ¿Qué es el teorema del valor extremo? Recordemos, el teorema del valor extremo nos dice lo siguiente: si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces podemos asegurar que la función f va a tener un mínimo y un máximo absoluto en dicho intervalo. Ahora, ¿para qué nos sirve este teorema? Este teorema nos es muy útil en el momento de determinar a priori, o sea, dada una función, si su dominio es un intervalo cerrado y la función es continua en ese intervalo cerrado, nosotros a priori, sin hacer ningún otro análisis, basándonos en el teorema del valor extremo, podemos asegurar que la función tendrá mínimo y máximo absoluto en su dominio, o en caso de que no lo veamos en el dominio sino en un intervalo cerrado, podemos asegurarlo. Es decir, tenemos una función, tenemos un intervalo cerrado, la función es continua en el intervalo cerrado, podemos asegurar que la función en dicho intervalo tendrá máximo y mínimo absoluto. Este teorema lo vamos a ver en el video 2 y en el video 3, donde vamos a trabajar con ejercicios y vamos a determinar a priori la existencia de extremos. ¿Qué son los números críticos? Digamos que tenemos una función f definida en un número c, ¿bien? Vamos a decir que si la derivada de f evaluada en dicho número c es igual a 0 o bien no existe la derivada para ese valor c, entonces podemos asegurar que dicho número c es un número crítico. O sea, para que un número sea un número crítico de una función, ¿qué debe pasar? Debe estar en el dominio de la función sí o sí, ¿bien? Y las otras condiciones que puede cumplir es o bien que la derivada se anule para dicho valor o que la derivada no exista para el número. Entonces, en ese caso, aseguramos que es un valor o un número crítico. ¿Cómo vamos a encontrar los números críticos de una función? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, a partir de una función dada, se pide determinar los números críticos, vamos a proceder a obtener el dominio de la función. Una vez que tenemos el dominio de la función, vamos a obtener la derivada de la función y el dominio de la función derivada. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparo el dominio de la función con el dominio de su derivada y si encuentro valores de x que no están en el dominio de la derivada y sí están en el dominio de la función, o sea, la función está definida para dichos valores y sin embargo no es derivable en dichos valores, yo voy a asegurar de que esos valores van a ser números críticos. Pero también, por otro lado, podemos encontrar números críticos. Una vez que hemos obtenido la función derivada, la vamos a igualar a 0. Los valores de x para los cuales la derivada vale 0 también van a ser números críticos. Bueno, pasemos a ver el criterio de la primera derivada, que lo vamos a usar en todos estos ejercicios que vamos a ver a continuación. ¿Y qué es lo que nos dice el criterio de la primera derivada? Sea f una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces, ¿qué vamos a decir? En primera instancia, si para todo valor x perteneciente al intervalo abierto AB se verifica que la derivada para dichos x es mayor que 0,
nosotros podemos asegurar que la función será creciente en el intervalo cerrado AB. Ahora, si por el contrario la derivada es menor a 0, nosotros podemos asegurar que la función es decreciente en el intervalo cerrado AB. De modo que a través del criterio de la primera derivada nosotros podemos obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo determinar los extremos relativos mediante el criterio de la primera derivada. Igualmente repasen en la teoría porque está el criterio de la primera derivada para obtener extremos relativos. Yo les voy a explicar acá sencillo, ya que la idea de este video es que ustedes puedan resolver los ejercicios. Entonces lo vamos a ver de forma práctica para trabajar en los ejercicios. ¿Cómo vamos a determinar los extremos relativos? Si x, la variable, igual a un número c, es un número crítico. Recordemos que ya vimos que es un número crítico, es un número que está en el dominio de la función y sin embargo o no está en el dominio de la derivada o la derivada se me hace 0 para ese valor. Entonces, si tenemos un número, un c, que es un número crítico de la función, y además se cumple que la función es continua en un entorno de dicho número, no necesariamente debe ser un entorno grande, puede ser un mínimo entorno que contenga dicho número, la función es continua en ese entorno y además se cumple que en x igual a c hay un cambio en el carácter de crecimiento de la función, o sea, en x igual a c cambia, si estaba creciendo comienza a decrecer, si estaba decreciendo comienza a crecer. Entonces recordemos, tenemos un valor c que es un número crítico, la función es continua en un entorno de ese valor y además se cumple que en ese valor c hay un cambio en el carácter de crecimiento de la función. ¿Qué podemos decir? Que si la función pasa viene creciendo en x igual a c, a ver, lo vamos a resaltar un poquito para que se entienda, pero si la función viene creciendo en x igual a c, algo así, ¿bien? Viene creciendo en x igual a c y luego comienza a decrecer en x igual a c. ¿Qué podemos asegurar nosotros? Que ese valor en x igual a c, supongamos que esto que está acá es c, en x igual a c, ¿qué pasa? Hay un máximo relativo. Por el contrario, si ahora viene decreciendo, la función viene decreciendo hasta x igual a c y luego en x igual a c comienza a crecer, entonces nosotros podemos asegurar que en x igual a c hay, que es lo que ustedes ven acá, hay un mínimo relativo, ¿sí? Una función puede tener 1, 2 o infinitos extremos relativos, máximos y mínimos o uno de los dos, ¿bien? No necesariamente va a ser uno solo de cada uno. ¿Dónde se presentan los extremos relativos? Si tenemos un extremo relativo, sí o sí, en ese extremo, o sea, en el punto donde se presenta el extremo relativo, ese punto va a ser un punto crítico. Eso es para que quede claro. Los extremos relativos se presentan en los números críticos, o sea que para que haya, o sea, donde hay un extremo relativo, va a pasar que la derivada o no existe o que la derivada se hace 0 para ese valor. Y recordemos que los extremos relativos, tanto mínimo y máximo, corresponden a los valores que toma la función en dicho punto. Que esto ya va a quedar más claro cuando trabajemos con los ejercicios. ¿Cómo vamos a determinar ahora los extremos absolutos? Hasta ahora vimos cómo obtener los extremos relativos. Ahora quiero obtener extremos absolutos. Una función puede presentar como mucho un mínimo absoluto o como mucho un máximo absoluto. No puede haber más de uno, ¿sí? El mínimo absoluto es el valor más chico que toma la función y el máximo absoluto es el valor más grande que toma la función. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, va a depender de con qué función estemos trabajando.
Si estamos ante una función cuyo dominio es un intervalo cerrado, lo que vamos a hacer nosotros es evaluar la función para los extremos de dicho intervalo. Supongamos que el dominio de la función es el intervalo cerrado AB. Lo que vamos a hacer es evaluar la función en A y evaluar la función en B, donde A y B son los extremos de dicho intervalo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el valor de la función para los extremos relativos, que ya vimos cómo obtenerlos. Vamos a evaluar la función para los extremos relativos. Los vamos a comparar a esos valores y el más chico de todos va a ser el mínimo absoluto y el más grande de todos será el máximo absoluto. Todo esto que se está diciendo acá, teóricamente, que es como una guía para que ustedes sigan para trabajar en los ejercicios, lo vamos a hacer prácticamente en el próximo video con un ejercicio. Ahora, vamos a un segundo caso. Si el dominio de la función está conformado por intervalos abiertos, donde en los extremos de dicho intervalo puede haber un valor o puede haber infinito o menos infinito, ¿cómo vamos a trabajar? Lo que vamos a hacer es evaluar el valor de la función en los números de x donde se presentan extremos relativos. Luego vamos a evaluar el límite con x tendiendo a los extremos del intervalo abierto de la función, aun cuando estos extremos sean más o menos infinitos. Y luego vamos a comparar. Comparamos el valor de la función para los extremos relativos, comparamos el valor de la función para los extremos del intervalo que determinan el dominio y vamos a concluir. Si el mayor valor está dado calculándolo de forma exacta, si el mayor valor no está dado por el límite, entonces ese va a ser máximo absoluto. Ahora, si el mayor valor está dado, comparando todo, el mayor valor está dado por un límite, vamos a concluir que la función no tiene máximo absoluto. Lo mismo con el menor valor, hablando de mínimo absoluto. Otra aclaración, si alguno de los límites que evaluamos nos da, no existe, porque nos da como resultado más infinito, vamos a concluir que la función no tiene máximo absoluto. Y si nos da menos infinito, vamos a concluir que no tiene mínimo absoluto. Vamos a ver estos casos, los dos casos que les comento acá, en los ejercicios que trabajaremos a continuación. En el próximo video vamos a trabajar en el ejercicio que están viendo, en el que se presenta la función f, que está definida de la forma que ven ahí en pantalla, y se pregunta si es posible determinar a priori si la función presenta extremos absolutos. Y luego se pide obtener los números críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y absolutos de la función. Los invito a continuar viendo el próximo video para ver cómo se trabaja de forma práctica todo lo que hemos visto ahora conceptualmente.